Bueno, buenas tardes a todas, bienvenidos. Vamos a comenzar con la charla de hoy. La charla de hoy va a tratar sobre el impacto, ¿sí?, que va a tener en la familia el diagnóstico o cuando recibimos el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a comenzar y vamos a hacer un amplio, panorama de los impactos que podemos llegar a recibir, dentro de los cuales, ¿sí? Lo que nos va a pasar al principio es justamente que va a desencadenar, ¿sí?, o lo que podríamos pensar como una especie de un proceso, ¿sí?, que podemos llamarlo de reorganización en el sistema familiar. Cuando recibimos el diagnóstico de Alzheimer nos topamos, ¿sí?, con lo que tiene que ver el contexto donde va a estar inmersa esa persona que está recibiendo el diagnóstico, la familia, cómo está constituida, quién acompaña, quién va a estar en el cuidado de esa persona, y también el contexto sociocultural, ¿sí?, va a influir mucho y eso va a beneficiar o en algunos casos perjudicar el proceso de la enfermedad. Vamos a ver que el primer impacto que vamos a recibir es el impacto emocional. ¿Qué nos topamos? ¿Sí? Con dolor, con tristeza, vamos a presentar como síntomas o sensaciones, ¿sí?, cuando hablamos de la familia, de no creer, ¿sí?, de poder hacer también otros diagnósticos con otros médicos. Y vamos a tener en cuenta que a medida que la enfermedad va avanzando, nos vamos a ir sintiendo de diferentes maneras en función al proceso de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer, si pudiéramos hablar en conjunto, ¿sí?, generalmente tendría tres etapas, ¿sí? Una etapa leve, donde la enfermedad, ¿sí?, lo que va a producir en la familia va a ser angustia, ansiedad, sobre todo ansiedad sobre el futuro, ¿sí?, en cómo va a ser, en qué les espera. Una etapa, luego de la etapa leve, va a venir la etapa más moderada, donde los síntomas de la enfermedad de Alzheimer empiezan a notarse más y la enfermedad empieza a involucrar que la persona que está padeciendo la enfermedad empiece a ser más dependiente, ¿sí? Ya no puede salir solo a la calle, ya no puede hacer tantas compras o no puede hacer compras solo, se olvida de más cosas y empieza a aparecer ese sentimiento, ¿sí?, que es muy común en lo emocional, de impotencia a esa enfermedad que sigue avanzando. También en esta etapa, ¿sí?, moderada, el impacto emocional puede ser muchas veces de frustración, ¿sí?, ante la situación, y muchas veces, que lo vamos a hablar más adelante, si hay una dinámica familiar donde hay un cuidador principal y los demás familiares dejan solamente todas las tareas a este cuidador principal, podemos correr el riesgo de que este cuidador principal en esta etapa, ya en la etapa moderada, empiece a tener, ¿sí?, síntomas de un cuidador que empieza a experimentar depresión, ¿sí? Entonces es sumamente importante tener en cuenta que además de la persona que está padeciendo, ¿sí?, la enfermedad, tener en cuenta el contexto, la familia, el cuidador, quién está haciendo la tarea, ¿sí?, porque empieza a producirse algo que no beneficia ni a la persona que tiene la enfermedad ni a la persona que cuida. Y en etapas más severas de la enfermedad, donde la persona con la enfermedad es totalmente dependiente, aparece el cansancio, la soledad, ¿sí?, en esto que les mencionaba, si hay un solo integrante de la familia que cumple con el rol de cuidador principal, empieza a producirse el aislamiento social, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces es importante tener en cuenta que en cada etapa de la enfermedad, la dinámica familiar va a sufrir un reajuste de lo que necesita la persona, pero también de lo que necesita
en función, ¿no?, de quién está haciendo el cuidado principal. Y con eso nos vamos a ir preguntando y vamos a recibir al siguiente, que es el impacto económico. Vamos a ver que en la enfermedad de Alzheimer van a haber aspectos financieros y logísticos de diversas formas, ahora los vamos a ir viendo, que van a ir afectando los costos que vamos a ir sobrellevando en los tratamientos de la persona que sufre la enfermedad. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, que si la persona o la dinámica familiar decide que haya un cuidador principal, la mayoría de los cuidadores principales, en su gran mayoría, son mujeres, ¿sí? Sobre todo en lo que quiere decir con hijas, ¿sí? O hijos, o el cónyuge o la cónyuge, ¿sí? Es la persona que va a ser de cuidador principal. Y si son hijos, ¿sí?, pacientes en lo que requieren de más edad y necesitan a alguien más joven, en este caso algún hijo que se haga cargo de ser el cuidador principal, tiene que reajustar todos sus horarios, ¿sí? En algunos casos necesitan renunciar a su trabajo o estar a tiempo parcial, que requiere dejar horas o abandonar, digamos, por completo su trabajo. Entonces hablamos de un reajuste en esa dinámica que obviamente produce gastos, además de que en etapas más severas hablamos de lo que tiene que ver un reajuste en lo que tiene que ver en su hogar o modificación del hogar, en algunos casos mudanza o en algunos casos el propio hogar adaptarlo según la discapacidad que vaya teniendo la persona. Y en otros casos requiere, ¿sí?, cuando la enfermedad es más avanzada, de moderada a severa, ¿sí?, en la dinámica familiar, lo que tenga que ver con la internación en un hogar. Bien, entonces esto va a producir nuevamente reajustes en función de ese contexto y esa dinámica familiar de lo que decida, siempre teniendo en cuenta, ¿sí?, lo más posible dentro de las posibilidades, el bienestar de la persona que está digamos, con el padecimiento, con la enfermedad, y de el cuidador o la cuidadora principal que va a estar ahí, ¿sí?, sobre todo a tiempo parcial o completo con la persona que está sufriendo la enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta toda la dinámica, no solamente a la persona que padece, sino también a su contexto familiar. Vamos al tercer y último impacto, que es el impacto social. Generalmente en la persona, obviamente, que recibe el diagnóstico de Alzheimer, vamos a ver que va a producirse un aislamiento social, ¿sí? Se suele hacer justamente esto y en etapas más severas esto se ve más marcadamente. Pero cuando hablamos del contexto familiar, hablamos sobre todo de ese cuidador principal, de la persona que está haciendo los cuidados de esa persona. A medida que la enfermedad avanza, los cuidados son mucho más grandes, ¿sí? Porque la persona se vuelve mucho más dependiente. Entonces eso hace que el cuidador principal, la persona que está llevando el cuidado, no tenga tiempo para rutinas de su vida diaria, ¿bien? Tanto rutinas como de relacionarse con amigos, de hacer sus cosas, de ir al médico, ¿sí? Entonces empieza a producirse una dinámica familiar complicada para ese cuidador principal que está haciendo todo, ¿sí?, básicamente. Y acá lo más común que podemos observar es que las dinámicas en la familia, ¿sí?, y cuando deciden de que haya una sola persona cuidando, empiezan a haber decisiones difíciles y empiezan a gestionarse también discusiones y enojos o conflictos justamente por dejar a cargo solamente a una persona y los otros restantes o los otros restantes miembros de la familia, ¿sí?, dejan todo a las manos del cuidador principal y los demás no apoyan, no ayudan y no están. Entonces empiezan a gestionarse este impacto social no solamente de la persona que está sufriendo la enfermedad, sino también de la persona que ha decidido o está a cargo del cuidado. Entonces es muy importante que se pueda conversar esto, ¿sí?, esta dinámica que se va a conllevar en la familia,
gestionar de que más allá de que por ahí el cuidador principal es el único que puede hacerse cargo, gestionar ámbitos, espacios, talleres, mismo dentro de su obra social, que pueden brindarle ayuda, ¿sí? Aunque sea por unas horas. Bien, un cuidador, un acompañante terapéutico y en algunos casos la presencia sí o sí de una internación en un hogar. Bien, es muy importante tener en cuenta todo eso y gestionar también, ¿no? Todo lo que va a producir, porque esto no es que se va dando, ¿sí? En etapas, así como lo vemos ahora, sino que tanto el impacto emocional, el impacto socioeconómico y el impacto social van a estar jugando, van a estar complementándose todo el tiempo en las diferentes etapas de la enfermedad y va a ir cambiando a medida que va avanzando la enfermedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que va a ir sucediendo se va a ir reajustando y cambiando a medida o en función de la persona que está padeciendo la enfermedad necesita. ¿Qué es importante? ¿Qué es sumamente importante? Que, como les decía, la enfermedad de Alzheimer tiene etapas y hasta el día de hoy no hay una cura, ¿sí? Para que eso se detenga. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que hoy en día, por suerte, justamente tenemos accesibilidad, así como ustedes están haciendo ahora en este momento, de una charla, ¿sí? Sobre lo que conlleva la enfermedad, sobre qué síntomas, con qué nos vamos a ir topando para estar preparados, para informarnos, para asesorarnos y con tener un apoyo, ¿sí? Tener apoyo ante situaciones que podemos evitar desde un momento, ¿sí? En etapas, por ejemplo, como les decía, en etapas más moderadas, donde si alguien está siendo de cuidador principal, pueda evitar todas estas situaciones que aparecen de cansancio, de estrés, de enojo, y lo pueda hablar y lo pueda conversar y pueda tener su espacio, ¿sí? Tanto como les dije, hay talleres, hay, sí, esto que están haciendo ustedes ahora, charlas de cómo evitar ciertas cosas, por ejemplo, ¿sí? El cansancio, ¿sí? Ante situaciones que nos van a desbordar, porque obviamente como cuidador principal de familia o familiar no estamos preparados para ciertas cosas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la enfermedad no solamente afecta a la persona que va a estar con el padecimiento, ¿sí? Sino también a todo su contexto, pero sobre todo a esa persona de la familia que nosotros designamos o no, porque no nos queda otra, de ser el cuidador principal. El impacto, como les dije, va a ir cambiando a través de todas las etapas de la enfermedad. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que lo principal es evitar la sobrecarga. Bien, la sobrecarga es importante hablar a tiempo antes de que suceda esto, porque nos puede llevar a situaciones como familia, ¿sí? Justamente estas, ¿sí? De conflictos intrafamiliares, de conflictos de quién cuida, quién no cuida, de tomar decisiones que muchas veces nos va a conllevar culpa, nos va a conllevar dolor, pero que es un bien en función de la persona y en función de también la dinámica familiar. Entonces, poder hablarlo a tiempo, poder, el que tiene la posibilidad, ¿sí? De estar acompañados por profesionales, y si no, como les mencionaba, hay muchas asociaciones, ¿sí? Que son gratuitas, donde podemos recibir ayuda, y también los invito porque justamente hay acá en Alzheimer Argentina, hay muchas charlas que ustedes pueden acceder, ¿sí? Ya están grabadas, pueden acceder de forma gratuita, donde justamente se habla de la sobrecarga del cuidador y también de los procesos con los cuales nos vamos a topar en todas las etapas de la enfermedad. Bien, esto es por hoy, ¿sí? Yo les agradezco mucho y aprovechen, ¿sí? Si quieren abrir el micrófono o simplemente si quieren decirme algo a través del chat,
alguna consulta que quieran hacer.